Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video tipo clase, ya tenía un ratito que no subía un video de estos, sin embargo creo que ya toca, ya es necesario y hace poco, recientemente, he tenido algunos pacientes con hemocromatosis en mi consulta y realicé una revisión bibliográfica y entonces quiero presentarles este tema que es la hemocromatosis, sobre todo porque es un poco más frecuente de lo que creemos. Obviamente habrá ciertas poblaciones o en algunas zonas del mundo en donde es mucho más frecuente, pero sí me sorprendió que puede ser frecuente en algunos pacientes y que el diagnóstico temprano puede cambiar radicalmente el pronóstico y porque como médicos digamos que tenemos que como afinar nuestra mirada para poder detectar esos signos sutiles, porque puede llegar a ser signos muy sutiles que presenta el paciente, pero que si lo buscamos de manera intencionada podemos realizar o marcar una diferencia en el paciente y prevenir antes de lamentar. Esa manera de introducción es un grupo de trastornos hereditarios y esto sí es importante porque antes el término de hemocromatosis se usaba de una forma muy amplia para describir cualquier acumulación patológica de hierro. Hace algunos años se consideraba hemocromatosis a las formas tanto hereditarias como las secundarias, es decir, aquellas por transfusiones, por anemias crónicas, etcétera, se incluían en la misma categoría. A todo se le consideraba hemocromatosis y esta definición ha cambiado recientemente. Este ya no es la misma definición para todos. Ahorita ya la hemocromatosis es específicamente para el grupo de trastornos hereditarios, es decir, alteraciones genéticas que van a desarrollar esta acumulación de hierro en los pacientes y que finalmente van a tener complicaciones como alteraciones tanto hepáticas como articulares. Entonces, y esto generalmente, que ahorita vamos a ver un poquito más acerca de la fisiopatología, pero esta condición surge como una falla en la regulación de una hormona hepática muy importante, que es la hepcidina, que es la que se encarga a su vez de controlar la absorción de hierro. Entonces, esta alteración en los genes va a afectar a la hepcidina y la hepcidina va a afectar la regulación del hierro. Eh, Se ha estudiado de manera importante en los últimos años acerca de esta enfermedad y la verdad es que la hemocromatosis tiene una expresión clínica muy variable. No todos los pacientes van a presentar la misma sintomatología y como les decía en un inicio, puede llegar a ser muy sutil el cuadro clínico en ellos. Por lo que tenemos que tener mucha suspicacia diagnóstica para en este tipo de pacientes y antes nos comentaban que los análisis como la ferritina y la saturación de transferrina son la pauta para hacer el diagnóstico en estos pacientes, aunque pueden llegar a ser un poco inespecíficos, no son tan específicos como creíamos. Ahorita vamos a hablar sobre la sensibilidad de estos estudios, sobre la transferrina y la saturación, pero puede haber un grupo de pacientes o puede haber un porcentaje de pacientes que se nos escape en el diagnóstico porque pues, no son 100% sensibles a estas pruebas y esto puede llegar a provocar que se complique un poco el diagnóstico. Pero bueno, hablando un poco de historia, hablando un poco sobre cómo empezamos con esta enfermedad, a comienzos del siglo XIX, estos dos investigadores, Trousseau y von Recklinghausen, describieron por primera vez el cuadro clínico, la sintomatología que los pacientes presentaban cuando había una sobrecarga de hierro. Más adelante, con más estudios, con estudios de corte, pues demostraron que en efecto la hemocromatosis conllevaba a morbilidad y mortalidad incrementadas. Y más adelante, pues Simón y colaboradores, aproximadamente en la década de los 70, se encontraron la alteración genética en el cromosoma 6. Ahí se hizo la primera análisis y se descubrió que el gen implicado en el desarrollo de esta enfermedad pues, era en el cromosoma 6. Y en el 96 este investigador, Federico Colaboradores, ya identificaron propiamente dicho el gen HF y encontraron que este gen HF es el principal responsable de este trastorno o este conjunto de trastornos conocidos como hemocromatosis. Esta es una clasificación que podemos decir es más reciente. Fue propuesta por algunos expertos como Girel y colaboradores en el 2022 y que posteriormente fue respaldada por diferentes asociaciones, Asociación Española de Hemocromatosis y algunas otras, con el objetivo de mejorar la precisión diagnóstica. Porque antes se utilizaban otro tipo de clasificaciones. Se clasificaba como tipo 1, tipo 2, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, tipo 4. Entonces, este tipo de clasificación es un poco más reducida, es un poco más, trata de evitar tantas confusiones, sino lo clasifican solamente en dos cuestiones, hemocromatosis HFE y hemocromatosis no HFE. Y ahí se engloban, pues, la mayoría de las etiologías que pueden llegar a generar hemocromatosis.
Pero a pesar de todas estas clasificaciones que podemos llegar a encontrar, el punto importante es que hay una alteración genética que predomina sobre todas. El 95% de las causas de hemocromatosis va a ser por una mutación homocigótica en el gen HFE. Este gen este gen es el que se encuentra en el cromosoma 6 y específicamente en el exón 4, y que este gen, el HFE, es el que va a codificar una proteína que está implicada en la regulación de la absorción intestinal de hierro, específicamente la proteína a su vez que también se llama HFE. Entonces, el gen HFE es el que se va a ver afectado, este a su vez va a afectar a la proteína HFE, este a su vez va a afectar a la hepcidina, y esto provocar las alteraciones en el hierro que vamos a ver más adelante. Y lo que sucede en estos pacientes es que la alteración en el gen HFE va a ser una sustitución del C282Y, que para términos y de hablarlos un poco más rápido en el transcurso de la plática me voy a referir como la alteración 282 y nada más. Y a esto se le va a conocer como hemocromatosis HFE. Me voy a detener un poquito para hablar acerca porque vamos a estar viendo los términos de heterocigoto y homocigoto, y me parece que es un término relevante para poder entender por qué algunos pacientes van a desarrollar esta enfermedad con mucho mayor riesgo y las complicaciones que los pacientes con heterocigotos, ¿no? Entonces, ya vimos que el gen HF regula la producción de la hormona hepcidina por medio de la proteína HF, que es clave para mantener el hierro en equilibrio. Entonces, hay dos mutaciones que vamos a encontrar frecuentemente en estos pacientes. La 282, que sustituye la cisteína por tirosina en la posición 282, por eso se le denomina así, C282Y. Y también la otra mutación que vamos a encontrar con mucha regularidad es la PH63D, que es decir, sustituye la histidina por aspartato en la posición 63. Estas son las dos condiciones que vamos a encontrar en los dos pacientes. ¿A qué se refieren con homocigoto y con heterocigoto? Cada uno de nosotros tiene dos copias de HFE, ¿no? Del gen HFE. Una que nos proporciona nuestra mamá y otra que nos proporciona nuestro papá. Heterocigoto significa que solo una de esas copias lleva la mutación y la otra es normal, es decir, o nos la pasó la mamá o nos la pasó nuestro papá. Entonces tenemos solamente un gen alterado. De los dos que tenemos, solamente tenemos uno. Por eso se le llama alteración heterocigota. Por lo general, los heterocigotos no desarrollan hemocromatosis clínica grave, porque la copia sana que tenemos podemos decir que como que nos mantiene suficientemente bien, o sea, lo mantiene en función. Entonces, los homocigotos son los que tendrán mucho mayor posibilidades de desarrollar la enfermedad, porque significa que nuestro papá y nuestra mamá, los dos nos pasaron un gen, o sea, nos pasaron el gen 282. Entonces, a eso se les considera pacientes 282 homocigotos. Son los que tienen mayor riesgo y ahorita vamos a desarrollarlo un poquito más en la plática, pero los heterocigotos 282 tienen un riesgo más bajo. Entonces, ahora sí, continuando un poco más. Es mucho más frecuente, y esto es un dato muy importante, en aquellas personas que tienen ascendencia del norte de Europa o que viven en la zona del norte de Europa. Y es tan común como que afecta a uno de cada 150 a 220 personas. Es una condición bastante importante, es decir, sí está bastante elevada. Y los portadores frecuentes, o sea, los que más vamos a encontrar, o sea, de todas estas personas que están afectadas en el norte de Europa o que tienen ascendencia del norte de Europa, lo que más vamos a encontrar son 282 heterocigotos y 63 heterocigotos. Son los más frecuentes. O sea, pasándolo a números más reales, es uno de cada 7, o sea, de cada 7 personas, una va a aportar una sola copia, o sea, el 14% del 282. Y tres de cada 3 personas, una va a llevar una alteración del H63D, o sea, el 33%. ¿Por qué importan estos números? Porque al ser tan comunes, muchos individuos llevan una de estas variantes sin saberlo. Por lo menos los que tienen ascendencia del norte de Europa o que viven en el norte de Europa, o sea, el número es bastante importante. Muchos pacientes van a tener van a ser heterocigotos con alguna de estas alteraciones y nunca darse cuenta. Entonces, las personas homocigotas son las que van a tener las dos condiciones. Y entonces hay combinaciones que tienen bajo impacto clínico. Por ejemplo, así como si nuestro papá tiene el 282 y nuestra mamá 282, nosotros vamos a ser homocigotos 282. Si nuestro papá es 282 y nuestra mamá es 63, podemos tener una combinación. Afortunadamente es de bajo impacto clínico, pero puede haber combinaciones. Estas combinaciones
por lo general son de bajo riesgo, pero los podemos encontrar. Pacientes con C282 con 63 o C282 con 65. Afortunadamente, este tipo de pacientes elevan muy levemente la ferritina o la saturación de transferrina, pero difícilmente va a ser muy raro que encontremos algún paciente con esas alteraciones que tenga una sobrecarga clínica significativa, así que tenga un cuadro clínico muy importante. Entonces, ambas combinaciones pueden elevar ligeramente la ferritina sérica, ligeramente la saturación de transferrina, pero por lo general se mantienen por debajo de los umbrales clínicos preocupantes, por lo que no suelen indicar o no suelen desarrollar una enfermedad propiamente dicha. Y ahora, estas son otras, los pacientes con hemocromatosis no HF, es decir, que se afectan otros genes que no son el HF. Son mucho menos comunes porque hay que recordar, como ya les dije, el 95% de los pacientes que desarrollan hemocromatosis va a ser por el gen 282, alteraciones del HF en el 282. Pero el resto de los pacientes, el 5% restantes que tienen la enfermedad de hemocromatosis, pueden afectarse diferentes tipos de genes. Entre ellos encontramos el HJB, el HAMP, el TFR2, el CLC40A1, que es específicamente se afecta a la ferroportina. Son raras, la mayoría son autosómicas recesivas, a excepción de la última que les comenté, que afecta a la ferroportina, que es autosómica dominante. Entonces, el término hemocromatosis no HF se refiere a las formas de hemocromatosis hereditarias que no están causadas por las mutaciones en el gen HF y son mucho más raras. Y como pueden ver en la tabla, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, en la edad, tanto en la HF como cuando se afecta la ferroportina son en pacientes adultos, pero si se afectan algunos otros tipos de genes, podemos encontrarla en personas incluso menores de 30 años, podemos encontrarlos en pacientes bastante jóvenes. Y una diferencia que es bastante significativa es que, por ejemplo, en los que afectan a la HF, la hepcidina va a estar disminuida. Al igual que si se afectan a otro tipo de genes, a excepción del gen que codifica la ferroportina. En estos pacientes las vamos a encontrar aumentada, a diferencia de las otras formas de la hemocromatosis, que la hepcidina va a estar baja, en estos pacientes específicamente va a estar elevada. Ahorita les voy a explicar, cuando les explique la fisiopatología, por qué sucede esto. Este es un cuadro de distribución global donde se encuentra con mucho mayor frecuencia, aunque los casos de hemocromatosis asociada al HF se observan pues en las zonas que les pongo en color amarillo. La verdad es que hoy en día la migración global, es decir, la cantidad de gente que se está mudando y que está viviendo en algunos otros países, pues la verdad es que están distribuyendo esta enfermedad de una manera mucho más amplia, por lo que se debe sospechar no solamente de los pacientes que viven en esas zonas del mundo, sino que tengan ascendencia de esa zona del mundo. O sea, sí está dentro de nuestra obligación, si nosotros estamos sospechando de un paciente que tenga esta enfermedad, indagar si tiene alguna ascendencia de alguno de estos países, ¿no? Que son los que vienen en el recuadro amarillo: Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Italia, Irlanda, Grecia, Portugal, etcétera, etcétera. Y lo pueden leer. Y los datos que se encuentran en la parte inferior izquierda, en la pirámide que se encuentra ahí, reflejan pues las manifestaciones que van a presentar los pacientes con hemocromatosis, los riesgos que tienen. Entonces podemos encontrar que hay un incremento en el riesgo de muerte y en el cáncer de hígado. Pero un dato importante es que sobre todo en los hombres, el riesgo de muerte y de cáncer de hígado se están relacionados con los hombres. Las mujeres no presentan un incremento en el riesgo de muerte ni en el cáncer hepático. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante por qué tienen esta como protección, entre comillas, las mujeres, pero en los hombres tienen 1.2 más posibilidades de morir que una persona que no tenga la enfermedad y 12 veces más posibilidades o 12 veces más riesgo de desarrollar cáncer hepático que las personas que no tienen esta condición. Eso es bastante, bastante importante porque se compararon con pacientes de la misma edad, del mismo sexo, y se encontró que sí tienen 12 veces más posibilidades de desarrollar cáncer hepático. Por eso tenemos que hacer una vigilancia bien importante con estos pacientes. El riesgo de artropatía o de artritis por hemocromatosis es 8 veces mayor, y sí, hombre y mujer, da por igual. Tenemos 8 veces más posibilidad de desarrollar artritis en las personas que tienen esta condición. Fibrosis hepática avanzada se desarrolla hasta en el 8% en mujeres y el 25% de los pacientes con hemocromatosis. Sigue predominando los hombres.
La enfermedad por sobrecarga de hierro clínicamente significativo se desarrolla hasta en el 13% en mujeres y el 40% en hombres. Los niveles séricos de ferritina se elevan por encima de 300, que se elevan por arriba de 300, se encuentran en el 88% en los hombres y por arriba de 200 en el 50% de las mujeres. La saturación sérica de transferrina se eleva al 45% más en el 94% de los hombres y en el 73% de las mujeres. Y pues bueno, estas son características de la enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas o lo que vamos a encontrar en los estudios de laboratorio son lo siguiente. En estos pacientes en los que tienen esta enfermedad, las elevaciones persistentes que vamos a encontrar en la cinética en la biometría hemática van a ser las siguientes y en la cinética de hierro. Saturación de transferrina, generalmente vamos a encontrar elevada, los niveles medio de hemoglobina corpuscular y el volumen corpuscular medio. Por lo general, la elevación de estas tres cuestiones se elevan antes de que la ferritina se empiece a incrementar. Pero sí es importante hablar sobre las sensibilidades de estos estudios. ¿Y a qué me refiero con sensibilidad? Es la capacidad como que digamos de que una prueba atrape a quienes sí tienen la enfermedad, que detectemos a las personas que tienen enfermedad. Por ejemplo, las personas o los pacientes que tienen una saturación de transferrina igual o por arriba del 45%, nos hablan de que lo vamos a encontrar en el 94% de hombres y en el 73% en mujeres. O sea, si digo que la prueba tiene 94% de sensibilidad, significa que de cada 100 hombres con hemocromatosis, 94 hombres vamos a detectarlos o van a dar positivos. Es decir, detecta 94 de cada 100 casos reales. O sea, se nos van a ir 6 pacientes. No es 100% sensible, no es infalible esta prueba de saturación de transferrina, pero está bastante elevada, tiene 94%. Pero en las mujeres no es tan efectiva. Solamente va a detectar al 73% de las mujeres con esta condición, esta elevación de la transferrina. Entonces, podemos decir que ambos, o sea, sí está bastante elevado, es bastante sensible, pero un poco menos en las mujeres. La ferritina sérica por arriba de 300 microgramos sobre litro lo vamos a encontrar en el 88% de hombres, la ferritina sérica por arriba de 200 en el 50% de mujeres. Entonces, como podemos ver, ninguna prueba tiene 100% de sensibilidad, se nos pueden escapar el diagnóstico de los pacientes con estos, si solamente tomamos en cuenta estos niveles de saturación de transferrina y ferritina sérica. Pero un dato importante y que me pareció muy importante comentárselos a ustedes, valga la redundancia, es que si encontramos a un paciente que tenemos sospecha de hemocromatosis, que llega a nuestra consulta y nosotros sospechamos de que puede llegar a tener hemocromatosis porque pues tiene antecedentes de familiares del norte de Europa y tiene síntomas sugerentes de hemocromatosis, pero le hacemos una saturación de transferrina y está por debajo del 45% y aparte tiene una ferritina normal, esto nos da un valor predictivo negativo del 97%. ¿Esto qué significa? Significa que tiene un 97% de posibilidades de que ese paciente no tenga la enfermedad. O sea, prácticamente descartamos hemocromatosis. Es un nivel predictivo negativo muy alto. Entonces, aquellos pacientes en los que sospechamos de la enfermedad, vale la pena realizar estos dos estudios para poder, por lo menos, descartar la enfermedad. Otras alteraciones que podemos llegar a encontrar en estos pacientes son ferritinas por arriba de 1000. Hasta en el 44% de los hombres con esta enfermedad podemos encontrar ferritinas así de altas, por arriba de 1000 microgramos, sobre todo en homocigotos. En aquellos pacientes que tienen los dos genes alterados, son homocigotos 282. En las mujeres es menos frecuente, afortunadamente, se presentan con menor frecuencia niveles tan altos de ferritina, solamente en el 8%. Pero si encontramos ferritinas por arriba de esos niveles, se incrementa el riesgo de una manera significativa de daño hepático y otras complicaciones. O sea, si nosotros tenemos un paciente con homocigotos 282 y ferritinas por arriba de 1000, mucho ojo porque este paciente puede tener complicaciones bastante severas. Otra cuestión que es importante comentar es que la ferritina puede estar elevada por cuestiones que no sean propiamente dicho la hemocromatosis y entonces puede darnos falsos positivos de manera importante, porque inclusive, por ejemplo, en el 40% de las personas que no tienen la enfermedad pueden tener la ferritina elevada. Hay varias cuestiones que pueden elevar la ferritina, entre ellos la obesidad. La obesidad es una condición muy común en nuestro medio y si solamente nos basamos con los niveles de ferritina podemos caer en conclusiones erróneas. Entonces, una ferritina alta no siempre significa sobrecarga de hierro.
a menos de que vaya acompañada de la mutación. O sea, si ya sabemos que el paciente es homocigoto 282 y tiene la ferritina alta, bueno, eso sí nos habla sobre las reservas de nivel de hierro hepático y sí tendremos que hacer lo pertinente en esos pacientes. Pero si no tenemos una mutación, si no está diagnosticado propiamente dicho con el 282 y solamente queremos hacer el diagnóstico por los niveles de ferritina, pues es muy poco probable que el paciente tenga la condición. En la literatura van a encontrar mucho acerca del rol del volumen corpuscular medio, sobre que se puede utilizar como parte del diagnóstico, sin embargo, sí es muy inespecífico. Solamente va a detectar al 34% de los hombres. O sea, si el paciente tiene la enfermedad, si tiene hemocromatosis, solamente va a detectar al 34% de los hombres y sí tiene un valor un poco más alto en las mujeres, hasta en el 62%. Sin embargo, no es tan específica. El 96% de quienes tienen volumen corpuscular medio elevado no son homocigotos, o sea, no tienen no tienen la alteración genética propiamente dicho, no tienen el diagnóstico, por lo que es un marcador. No es un marcador específico, es un marcador muy en específico. Puede reforzar sospechas y solicitarlo junto con la ferritina, ¿no? Pero no se puede utilizar por sí mismo. Solamente utilizando el volumen corpuscular medio no podemos hacer el diagnóstico. Se tiene que hacer medición de transferrina, la medición de ferritina, más el volumen corpuscular medio, sobre todo porque nos puede dar muchos falsos positivos. ¿Y en quiénes tenemos que hacer el escrutinio? No se recomienda el escrutinio en población general. Ahorita más adelante les voy a hablar sobre cuáles son los escenarios clínicos en los que nosotros tenemos que hacer un protocolo de estudio, pero no se recomienda hacerle un escrutinio en la población en general. Las que nos dicen las guías, esas son las guías del American College of Gastroenterology. Nos dicen que se recomienda que los familiares, en particular los de primer grado de pacientes con diagnóstico de hemocromatosis hereditaria, se realice las pruebas de detección o en aquellos pacientes que tengan ascendencia. De todas maneras, ahorita voy a hablar un poquito más adelante acerca de cuáles son los escenarios que se nos pueden presentar en la consulta y cuáles son los pasos a seguir. Pero hablando un poco de la fisiopatología, ¿qué es lo que sucede en estos pacientes? Ya vimos que la alteración está en el gen HFE. Y el gen HFE, a su vez, lo que se va a ver alterado es la proteína HFE. Aquí les pongo en la diapositiva la proteína HFE y lo que va a suceder es que va a haber una desnaturalización de su estructura. Va a haber una alteración o se rompe un puente disulfuro, que son los que se encuentran en el círculo. Ahí es en donde va a presentarse la alteración. Hay una alteración de estos puentes disulfuro y entonces hay una desnaturalización de su estructura, por lo que deja de funcionar, digámoslo así. Al tener esta alteración en su estructura, pues altera la unión con diversas cuestiones, con la beta-2 microglobulina, con el receptor de transferina 2, con el receptor de proteína morfogénica ósea y la homojuvelina, que son como una parte esencial para la regulación de la hepcidina. Entonces, ahí es donde se va a ver principalmente la alteración en la proteína HFE, que lo está generando pues estas mutaciones genéticas del HFE. Y para poder entender qué es lo que sucede, me gustaría hablarles un poco sobre cómo es la homeostasis normal del hierro, cómo es que se lleva a cabo la absorción del hierro de manera normal. Bueno, de primera instancia, el hierro se almacena normalmente en el hígado y en la médula ósea. Eso ya lo sabemos. La absorción del hierro ingerido, cuando nosotros comemos y se empieza a ingerir el hierro, este se va a llevar a cabo en el tracto gastrointestinal y específicamente en el duodeno. La hepcidina es la que va a regular entonces la absorción del hierro desde el duodeno mediante la regulación negativa de la proteína transportadora de hierro, es decir, la ferroportina. Es decir, cuando está muy elevado el hierro, la hepcidina se va a liberar o se va a empezar a incrementar y va a actuar específicamente en el transportador de hierro ferroportina. Si se detecta que hay un incremento del hierro en el organismo, la hepcidina se libera y como que inhibe a la ferroportina y entonces se deja de absorber el hierro. Pero la producción de la hepcidina está regulada por los depósitos de hierro en el hígado. Cuando llega mucha cantidad de hierro en el hígado, entonces hay una señalización que involucra la proteína HFE, que es la que se va a ver afectada en esta enfermedad, la hemojuvelina o HJB que viene en la diapositiva y el receptor de transferrina 2 o TFR2. Va a haber una señalización que involucra todas estas y entonces es cuando se produce la hepcidina. Cuando se produce la hepcidina, entonces sí va a tener una como retroalimentación negativa para bloquear a la ferroportina y entonces se deja de absorber el hierro. Así es como se lleva a grandes rasgos el hierro. Comemos, el hierro llega al duodeno, en el duodeno se va absorbiendo por medio de estos enterocitos duodenales.
cuando ya hay mucha cantidad de hierro en nuestro organismo, entonces por medio de la señalización de todas estas proteínas TFR2, HFE, HJB, se empieza a producir la hepcidina. Cuando se incrementa los niveles de hepcidina en nuestro organismo, entonces hay una retroalimentación negativa. Y esta retroalimentación negativa se va a dar porque la hepcidina bloquea la función de la ferroportina y entonces se deja de absorber el hierro. Pues bueno, ya entendiendo esta situación de cómo se realiza la absorción normal del hierro, entonces ya podemos entender qué es lo que sucede en estos pacientes. La ausencia de HFE o la alteración de la HFE entonces provoca una pérdida de la producción de hepcidina. Ya no se va a producir hepcidina porque no se encuentra uno de los elementos importantes para la señalización de la producción de esta hepcidina. Y entonces hay una reducción de los niveles de hepcidina y ya no se logra esta retroalimentación negativa. Ya la hepcidina ya no va a regular a la ferroportina, ya no le va a decir detente, párate, ya tenemos mucho hierro, y la ferroportina va a dejar pasar el hierro tanto de la médula ósea, de los enterocitos duodenales, y el hierro se va a seguir produciendo, o se va a seguir más bien absorbiendo, provocando un depósito de hierro y un incremento del hierro sérico de manera importante. En las hemocromatosis que no son HFE, que no se ven afectadas la HFE, pues actúan de manera muy similar, porque los genes que se ven afectados son esos genes que tienen una relevancia en las proteínas del TFR2 o el HJB, que son los mismos que llevan a cabo la señalización para la producción de hepcidina. Entonces, sí se afectan otras proteínas que no son HFE, pero tienen provocan la misma alteración, que es alteración de los niveles de hepcidina con una reducción de la misma, y provoca todas estas mismas alteraciones. Afectan otros genes, pero el fin es el mismo. A diferencia de, por ejemplo, los genes que regulan la ferroportina. Los genes que regulan la ferroportina afectan principalmente a esta zona, a la ferroportina. La ferroportina como que se vuelve resistente al efecto de la hepcidina. Entonces, por eso en estos pacientes, y les comentaba al principio de la clasificación, que en los pacientes en donde se ve afectado el gen que produce la ferroportina, en estos pacientes hay una buena liberación de hepcidina, pero la ferroportina es la que se va a volver resistente a las funciones de la hepcidina. Entonces, a manera de compensación, el organismo va a incrementar la producción de hepcidina. Entonces, por eso en estos pacientes vamos a encontrar los niveles de hepcidina altos, y a pesar de que están altos, tenemos una saturación de hierro, porque la ferroportina no está respondiendo a la hepcidina y entonces está dejando que se pase todo el hierro. Entonces, esa es la diferencia en este tipo de pacientes. Es la única variedad de la hemocromatosis en donde vamos a encontrar la hepcidina normal o elevada en aquellos pacientes que tienen la alteración del gen que produce la ferroportina. Y pues, el cuadro clínico, ¿cómo es la presentación de estos pacientes? ¿Cuáles son los síntomas que van a presentar? La verdad es que son síntomas muy inespecíficos. O sea, el síntoma más frecuente que estos pacientes van a tener es la fatiga. Es el síntoma mucho más común y generalmente se van a presentar en aquellos pacientes con ferritinas séricas tan altas como por arriba de 1000 microgramos sobre litro. Y pues obviamente algunas otras sintomatologías, pero que son más secundarias a la fibrosis, a la cirrosis o al carcinoma hepático o a la artritis, que también se presenta en estos pacientes, pero es cuando ya está un poco más avanzado el problema. En etapas tempranas, la fatiga es el síntoma principal. ¿Y cuáles son las complicaciones? ¿Qué es lo que pueden llegar a presentar estos pacientes y por qué tenemos que tener especial cuidado y monitorización en estos pacientes? Los pacientes que tienen homocigosis 282, el 40% de los hombres va a tener complicaciones y solamente el 13% las mujeres. Hay algunas cuestiones que nos hablan sobre por qué las mujeres están un poco más protegidas. Y una de las explicaciones es que las mujeres pierden hierro con la menstruación, o sea, cada mes van a tener una pérdida de hierro y también durante el embarazo hay una pérdida de hierro. Y esto nos explica la literatura que puede llegar a proteger, entre comillas, a las mujeres, y por eso tienen mayor complicación los hombres. Además de que hay algunos otros estudios y la literatura también nos habla sobre que las hormonas en las mujeres pudieran llegar a regular de manera distinta la absorción de hierro en el intestino y quizá hacerlas menos propensas a las complicaciones de esta enfermedad en comparación con los hombres. Esto pudiera llegar a ser las dos explicaciones que nos podrían dar por qué
las mujeres tienen menor cantidad de complicaciones. Pero también hay algunos otros aspectos de los estilos de vida, ¿no? Los pacientes con una dieta, alcohol, ejercicio, pudieran llegar a modificar el riesgo de presentar más complicaciones. Entonces también el factor ambiental y los estilos de vida juegan un papel importante en el incremento de las complicaciones de los pacientes con hemocromatosis. Pero aquí podemos ver las diferencias tan significativas de complicaciones entre los hombres y las mujeres. Y estamos hablando de pacientes homocigotos 282. Los hombres tienen un riesgo de enfermedad hepática 4.3 veces más que los pacientes que no la tienen. De artritis y cáncer colorectal tienen el doble de posibilidad de desarrollarlo. El riesgo de neumonía y diabetes 1.5 veces más que el paciente que no tiene estas situaciones. Y en las mujeres con 282 homocigotas tienen un riesgo de cáncer colorectal y de mama del doble que una persona que no lo tiene. No está bien claro si la mayor incidencia de estas dos condiciones es atribuible a la mutación HFE o al exceso de hierro, pero bueno, existe esa relación. Y en las mujeres también tienen un riesgo incrementado de artritis 1.3 veces más. Ahora sí, vamos a hablar sobre las complicaciones, porque esto es relevante, porque es lo que se tiene que vigilar en estos pacientes. Esas son las dos condiciones que más tenemos que vigilar en el paciente. La fibrosis avanzada o el daño hepático avanzado, el cáncer de hígado o el cáncer hepático y la artritis en los pacientes. Son las condiciones que más tenemos que tener vigilancia. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Qué tanto vamos a encontrar estas alteraciones en los pacientes si estamos hablando de homocigotos 282? En el 8% de las mujeres se presenta daño hepático y en el 25% de los hombres. Se puede llegar a presentar fibrosis significativa o cirrosis, y fibrosis significativa estoy hablando sobre un estadio F3, F4, sobre todo en aquellos pacientes por arriba de 45 años, es lo más común. Hay algunos factores de riesgo que pueden incrementar la posibilidad o la prevalencia de tener fibrosis avanzada, como si el paciente tiene un consumo excesivo de alcohol, si el paciente es diabético, si tiene artritis, si los niveles de ferritina están por arriba de 1000, si los niveles de plaquetas por debajo de 200,000, niveles elevados de AST, una concentración de hierro en el hígado superior a 200, depósitos totales de hierro movilizables en la flebotomía terapéutica superiores a 9.6. Todas estas condiciones, todos estos factores se asocian con mayor riesgo de que el paciente pueda llegar a desarrollar fibrosis avanzada. Por eso es importante el protocolo de estudio en aquellos pacientes que son homocigotos 282 y tenemos que vigilar todas estas situaciones porque son factores de riesgo que pudieran llegar a provocar que el daño hepático avance. Y el cáncer hepático. Como ya habíamos visto, los hombres homocigotos 282 tienen 12 veces más posibilidades de desarrollar cáncer a diferencia de las mujeres que no tienen un riesgo significativo de desarrollarlo. Por lo que los pacientes que tienen una fibrosis avanzada o que ya tienen de plano cirrosis, tenemos que hacer vigilancias con ultrasonidos cada 6 meses para estar checando que el paciente no desarrolle cáncer hepático. La indicación, como ya les comenté, se basa específicamente en una fibrosis avanzada o si el paciente ya le detectamos cirrosis. El tratamiento con las flebotomías reduce significativamente el desarrollo de cáncer. Entonces, si el paciente empieza con tratamientos, si empieza con las flebotomías, hay la posibilidad de que se retroceda la fibrosis en los pacientes. Si los pacientes reducen la fibrosis, por ejemplo, a F2 o menor, el riesgo de cáncer se ha detectado que también disminuye de manera considerable. Entonces, de todas maneras, si nosotros tenemos un paciente con fibrosis avanzada, F3, F4, y empezamos con la flebotomía y por ultrasonido vemos que empieza a disminuir la cantidad o las alteraciones, se tiene que confirmar que haya disminuido, que haya mejorado esa fibrosis por medio de una biopsia o de estudios no invasivos como la elastografía para ver si realmente disminuyó. Si disminuyó la fibrosis, se puede considerar suspender la vigilancia, es decir, dejar de hacer los ultrasonidos cada 6 meses. Sin embargo, hay una cuestión que sí es bien importante y que se ha encontrado que los niveles elevados de hierro se relacionan directamente con el desarrollo de cáncer. Se ha encontrado que incluso tener niveles de hierro en el extremo superior, o sea, todavía dentro de los límites, pero límites superiores, sin tener una sobrecarga importante, una sobrecarga franca, se relacionan con el cáncer hepático. Entonces, esto da una relación directa, una vinculación directa entre el hierro y la producción de cáncer. Por eso es tan importante en estos pacientes mantener los niveles de hierro en valores o en metas, que ahorita les voy a hablar sobre las metas.
Y en cuanto a la artritis, también el 24% de los pacientes con hemocromatosis van a desarrollar esta condición, van a desarrollar artritis. Y esto es un problema bastante importante porque es discapacitante y afecta la calidad de vida de las personas. Generalmente, lo que más comúnmente se va a encontrar van a ser alteraciones en las articulaciones metacarpofalángicas, pero puede afectar una buena variedad de articulaciones. Cadera, tobillo, muñeca, codo, hombro, rodilla, zona lumbar, como pueden ver, puede afectar múltiples articulaciones, pero las más comunes son las metacarpofalángicas. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial versus la osteoartritis degenerativa. Hay que recordar que existen dos tipos de osteoartritis, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la más común que se presenta en la población general y la tipo 2 es la que más se va a presentar en los pacientes con hemocromatosis. Y se caracteriza, como les estoy poniendo en la diapositiva, que van a afectar a las metacarpofalángicas de la 2 a la quinta articulación o a grandes articulaciones bilaterales, muñecas, codos, caderas, rodillas. Y en la hemocromatosis es 8 veces más frecuente que se presente este tipo de osteoartritis que en la población general. Entonces, si nosotros encontramos que se presenta este tipo de osteoartritis y tenemos algunos otros datos clínicos, pues podríamos sospechar que este paciente estuviera con hemocromatosis. Sin embargo, hay algunos factores de riesgo para que se desarrolle con mucho más frecuencia la osteoartritis en estos pacientes. Entre más grandes sean los pacientes con hemocromatosis, hay más posibilidades de que desarrollen artritis. Si también tienen fibrosis hepática avanzada, es más común que desarrollen artritis, ferretinas séricas por arriba de 1000, saturaciones de transferrina por arriba del 50% durante periodos prolongados. Y se ha relacionado también de que estos pacientes que desarrollan artritis, por lo general también tienen volumen corpusculares medios elevados. Y hay una relación que se ha encontrado muy estrecha entre los pacientes que tienen fibrosis y los que tienen artritis. El 84% de los pacientes que ya los encontramos en estadios 3 o 4 van a tener artritis. Y el 34% que tienen artritis es posible que tengan, el 34% de esos pacientes van a tener fibrosis avanzada. Un dato que es importante es que si el paciente no tiene artritis, no tiene esta artropatía, tiene un valor predictivo negativo del 95% para descartar fibrosis avanzada. Es decir, si el paciente no ha desarrollado artritis, es poco probable que tenga fibrosis avanzada. Sin embargo, si nosotros nos encontramos con un paciente que tenga artropatía, es más vale hacer un protocolo de estudio para descartar que realmente no tenga un daño hepático. Otros síntomas que podemos llegar a encontrar en este tipo de pacientes es la hiperpigmentación cutánea, diabetes mellitus, hipogonadismo hipogonadotrófico, miocardiopatía, mayor susceptibilidad de infecciones por Vibrio vulnificus y otros patógenos oportunistas. Estas complicaciones se manejan cada una de manera específica, ¿no? Por ejemplo, insulina en diabetes, hormonas en hipogonadismo, etcétera, etcétera. Y ahora sí, el enfoque. ¿A quiénes vamos a empezar a estudiar o cuáles son las presentes? ¿Cómo se pueden llegar a nuestra consulta? Hay 3 escenarios que nos pueden llegar a la consulta y en los cuales nosotros tenemos que hacer diferentes protocolos. Por ejemplo, si nos llega un paciente que tiene historia familiar, es decir, su mamá, su papá, algún familiar que tenga la enfermedad o que tengan antecedentes familiares de la enfermedad, pero que el paciente se encuentre asintomático. Nada más viene a ver si realmente tiene la enfermedad. Número 2, que encontramos alteraciones en el laboratorio. Por alguna cuestión o por algún motivo le hicimos una cinética de hierro, pruebas de función hepática, biometría hemática y encontramos saturación de transferrina, ferritina, transaminasas alteradas. O el tercer escenario, que el paciente tenga síntomas compatibles, es decir, que tenga fatiga, cansancio, debilidad, malestar general, hepatomegalia, artritis y dentro de nuestra cabecita sospechamos de que probablemente ese paciente tenga hemocromatosis. Esos son los 3 escenarios en los que el paciente se puede presentar a nuestra consulta. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, si el paciente está asintomático, pero tiene historia familiar positiva y es menor de 18 años, lo ideal es hacer estudios genéticos a los 2 papás. Entonces, genotipar a ambos papás. Si solo uno de ellos porta el 282, pues es poco probable que el paciente sea homocigoto. Lo más probable es que puede ser 282 heterocigoto y por lo cual será de bajo riesgo. Si el paciente, o más bien no tendría riesgo. Si el paciente es mayor de 18 años o sus papás ya no viven o no se les puede realizar el estudio genético, entonces genotipamos al paciente. Hacemos estudio genético al paciente. Y aquí tenemos de 3 sopas. Uno, que sea homocigoto, 282, y este paciente sí tiene alto riesgo y tenemos que empezar con vigilancia, consultas y demás.
o que sea un heterocigoto compuesto, como ya les había comentado, que alguno de sus papás tuviera el 282 y el otro tuviera el 63, y entonces es un heterocigoto compuesto, pero sería de riesgo bajo. O que nada más tenga uno de los genes alterados, sea un heterocigoto simple y entonces no tiene un riesgo aumentado propiamente dicho. ¿A quienes les hacemos estudios de laboratorio? Aquellos pacientes que tengan riesgo. Y le vamos a medir la transferrina y la ferritina. Solo aquellos pacientes que tengan riesgo bajo y riesgo alto, o sea, homocigotos 282 o heterocigotos compuestos. Si la ferritina es normal, se recomienda que se realice cada 5 años estos estudios. Obviamente, en menor tiempo si el paciente empieza con sintomatología sospechosa. Y se puede suspender esta vigilancia de realización de los estudios cada 5 años si ya tiene 55 años o más y siempre han salido sus ferritinas normales. O si es una mujer posmenopáusica con ferritina generalmente por debajo o igual a 400 microgramos por litro, podemos dejar de hacer la vigilancia de esta situación. El segundo escenario, paciente asintomático pero que tiene alteraciones de laboratorio. Aquí también tenemos dos escenarios. Uno, que el paciente tenga origen o ascendencia del norte de Europa o que no sea del norte de Europa. Si es del norte de Europa y tiene una saturación por arriba o igual a 45% ferritina elevada, tenemos que hacer estudios de genotipo. Es decir, ver y buscar si tiene la afectación 282. Si es homocigoto, entonces es de alto riesgo y seguimos con el protocolo que ya sabemos. Si no es de origen europeo, antes de genotipar al paciente, por ejemplo, si encontramos al paciente con alteraciones hepáticas, elevación de la ALT, de la ST, sobre todo de la ALT, pues entonces lo primero que tendremos que hacer será medir transferrina y ferritina. O si tiene ferritina y saturación elevadas, repetimos los estudios. Si se confirma la elevación, pues lo que podemos hacer es entonces genotipar, hacer un estudio de genotipo solamente si encontramos una sobrecarga importante de hierro. Y por último, aquellas personas que tienen síntomas sugerentes, como les digo, cansancio, debilidad, malestar general, artritis, hepatomegalia. Si tienen todos estos síntomas del paciente y tenemos una alta sospecha de que el paciente pudiera tener esta enfermedad, lo primero que vamos a hacer es evaluar el daño de órgano blanco, sobre todo en el hígado, para ver si no hay fibrosis, si no hay cirrosis y vigilar esas articulaciones. Podemos cuantificar el hierro hepático, tenemos que cuantificar el hierro hepático y grado de fibrosis mediante varias opciones, ya sea que queramos ser muy invasivos con biopsia hepática o métodos no invasivos como resonancia magnética, elastografías, marcadores como APRI o FIB4 que tienen más o menos un 80% de precisión y tenemos que confirmar si existe fibrosis avanzada. Si encontramos una fibrosis avanzada, entonces pues sí podemos hacer el ultrasonido cada 6 meses y genotipar al paciente. Entonces, esos serían los escenarios en los que los pacientes se pueden presentar en nuestra consulta. Y el tratamiento de primera instancia y de primera línea o de primera elección es la flebotomía. La flebotomía es un procedimiento accesible, sencillo y que la mayoría de los pacientes toleran. Y van a ser primero la fase de inducción, es decir, tenemos que hacer una flebotomía semanal hasta reducir la ferritina sérica entre 50 y 100, o sea, si tuvo 500, si tiene 1000, si tiene más de estos niveles, tenemos que hacerlo cada semana con estudios de control hasta que nosotros hasta que alcancemos el objetivo de ferritina entre 50 y 100. Ya que hayamos alcanzado estos niveles de ferritina, pasamos a la fase de mantenimiento. Y esta se tiene que hacer una flebotomía periódica. Lo que se nos recomienda es cada 3 meses, pero esto va a depender de los niveles de hierro del paciente, de la ferritina del paciente y de la sintomatología que el paciente presente. Se pueden hacer cada 3, cada 4 meses, dependiendo y individualizando el mantenimiento en cada uno de los pacientes. La flebotomía tiene múltiples beneficios clínicos. Hay muchos estudios al respecto y se ha encontrado que disminuye la fatiga, que mejora el rendimiento cognitivo, que reduce la fibrosis hepática, como ya les había comentado, y que tiene una regresión de cirrosis hasta en un 23% de los pacientes, disminuye el riesgo a largo plazo de carcinoma. Obviamente tiene algunas limitaciones en aquellos pacientes que tienen artritis, la verdad es que no mejora, no hay evidencia clara de que mejore la artritis ya establecida ni la diabetes secundaria. Entonces tiene ciertas limitaciones, pero a nivel hepático tiene muchas ventajas. Una cuestión que tampoco se ha encontrado, que no hay evidencia científica, es que
indicarle al paciente una dieta pobre en hierro, no hay datos, no aporta beneficios significativos, por lo que no está bien documentado que le indiquemos al paciente una dieta baja en hierro. Lo que sí es que tenemos que ser muy específicos en el paciente que tiene que evitar a toda costa la ingesta de mariscos crudos, porque estos pacientes pueden tener un riesgo muy importante si al comer este tipo de alimentos contraen la infección por vibrio vulníficos. El vibrio vulníficos en personas sanas lo único que va a provocar es una gastroenteritis leve, pero en pacientes que tienen hemocromatosis o pacientes que tienen enfermedad de sobrecarga de hierro puede llegar a ser muy grave y fulminante porque el vibrio vulníficos crece de manera importante y mucho mejor en ambientes en donde sean ricos en hierro. Y esto puede llegar a provocar choque séptico, altas mortalidades de hasta el 50% en los casos graves. Entonces, se tiene que comentarle a los pacientes con esta enfermedad que deben de evitar la ingesta de mariscos crudos. Obviamente se les tiene que dar recomendaciones generales como moderar el consumo de alcohol porque pues, esto puede poner en mayor riesgo de desarrollar enfermedad hepática. Y existen algunas alternativas en cuanto de la flebotomía. Si el paciente por algún motivo o razón no la tolera, por ejemplo, tiene anemia o por alguna razón no se puede realizar las flebotomías, se puede hacer eritrocitaféresis, que es una depuración selectiva de la masa eritrocitaria y no se tiene que hacer de manera tan seguida. Sin embargo, no se realiza en todos lados, en muy pocos lugares se puede llegar a realizar y puede llegar a ser costosa. Y hay tratamientos quelantes, ¿no? Que son medicamentos que se unen al hierro y permite su eliminación principalmente por la orina o por las heces. Y tenemos varias presentaciones de ferroxamina, que es la más común, que se utiliza de manera subcutánea o intravenosa, de ferracirox, que es oral, de fepirona, de feriprona, que también es oral, de feriprona, que también es vía oral. Sin embargo, pues no son disponibles en todos lados, son extremadamente costosas, los efectos secundarios son importantes, sobre todo gastrointestinales, son quelantes muy útiles, pero no son de primera línea. La primera línea seguirá siendo la flebotomía porque es más eficaz, es más segura y es accesible y la mayoría de los pacientes lo tolera. Sin embargo, si se tiene alguna contraindicación para este procedimiento, se podrán utilizar este tipo de quelantes. En México no hay tanta disponibilidad de estos medicamentos. En algunos hospitales especializados se puede llegar a aplicar, pero se necesita una vigilancia muy estrecha por los efectos secundarios que pueden presentar y pues los costos pueden llegar a ser un impedimento bastante importante. Y pues nada, esto es una revisión muy rápida acerca de la hemocromatosis, sobre las generalidades y sobre las actualidades de esta enfermedad. Sobre todo les vuelvo a comentar porque tengo algunos pacientes en la consulta que estoy viendo y hace poco hice una revisión, una actualización de este tema y quería compartírselo con ustedes. Entonces, espero que sea de utilidad, espero que les haya gustado. Si ustedes sienten que esta plática puede ser de utilidad para alguien que conocen, por favor, compártanla, déjenme like, síganme y pues muchas gracias a todos los seguidores y muchas gracias a todos los que se toman un tiempo para dejarme un comentario en mis videos. Muchísimas gracias. Si quieren que hable sobre un tema en específico, por favor háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto preparo la plática. Que tengan un bonito día y una excelente semana.